Pues vamos a la enseñanza de esta hora, ¿sí? Hemos titulado a la enseñanza del día de hoy, el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que Dios viene pronto? Hemos estado hablando, ¿no? Que cuando Cristo viene, cuando pensamos que Cristo va a venir. Y cuando pensamos que Cristo va a venir, hemos dicho, es ahora, es pronto. Cristo viene pronto. Y por ejemplo, en Juan capítulo 14, ahorita vamos a ver Tesalonicenses, pero en Juan 14 hay una promesa que Dios nos ha hecho. Y creo que esa promesa es la que nos mantiene firmes cada día, esperando lo que Dios o Cristo nos ha prometido. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que es una gran promesa que Dios nos ha hecho. Dios nos promete el poder estar con Él para siempre. Y Él dice: me voy a preparar un lugar, morada, un lugar especial para nosotros. Y dice: yo voy a venir para que podamos estar juntos de nuevo. Y esta es la promesa que tenemos en Dios. Y lo hemos estado hablando, que el Señor viene pronto. Podemos decir Maranata. El Señor, Cristo viene. Y creo que hoy tengo que estar pensando más en eso, incluso que lo que está pasando en nuestra sociedad. Es interesante que podamos entender algo. Estamos en un tiempo de contingencia. Estamos en un tiempo donde hay una cuarentena, y estamos en un tiempo donde la gente está preocupada por la condición en la que se encuentran. Pero quiero decirte que no podemos olvidar las promesas de Dios. Creo que lo que hoy tú tienes que estar es muy enfocado en lo que Dios nos quiere decir, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esto tiene que ver en base a su regreso. Creo que tienes que estar bien enfocado en que Cristo viene pronto. No por la cuestión que estamos viviendo hoy, no porque hay una pandemia a nivel mundial. No, Cristo viene pronto porque Él lo dijo desde hace más de 2000 años, porque es un plan que Dios tiene preparado para nosotros, para su pueblo, y su venida está cada día más cerca. Hoy estamos más cerca que la semana pasada. Y si Cristo dice que Él viene, lo esperamos con muchas ansias, esperando que Él pronto pueda estar, o más bien que nosotros pronto podamos estar con Él. Yo anhelo estar en su presencia cada día más. Si lo que ahorita acabamos de sentir adorándoles, uno se siente con ganas de llorar y una alegría tan especial, imagínate el momento en que estemos con Él para siempre, que le podamos ver cara a cara y que podamos estar delante de nuestro Dios. Creo que será algo pues inimaginable, ¿verdad? Porque a veces queremos pensar ¿cómo será? Pues lo que podamos pensar quedaría corto, pero un día estaremos con Él para siempre. Así que pues vamos a leer, porque hoy nos vamos a enfocar en el segundo capítulo de la segunda carta del libro de los Tesalonicenses. Y aunque hay muchas cosas que vamos a hablar y temas importantes, incluso vamos a tocar el tema del anticristo, creo que lo más importante es recordar que Él viene y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a ir viendo lo que me dice a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo está tan enfocado en esta carta, en las dudas que la iglesia de Tesalónica tiene. Y él empieza una vez más a hablar respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que hemos estado diciendo: Él viene pronto. Tengo que estar preparado para su venida. Y también me dice ahí, que me encanta, es nuestra reunión con Él.
si algo queremos estar es con Dios en todo momento. Si algo yo quiero estar es en su presencia. Y esto me habla del rapto, ¿no? Porque cuando está su iglesia, Cristo viene pronto, viene por su iglesia y será el rapto, el arrebatamiento. Y cuando seamos arrebatados, nuestro cuerpo será transformado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con Él. Y esto me habla acerca de ese tiempo en el cual esperamos que Él venga pronto. Ahora, dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Creo que es bien interesante. La semana pasada lo comentábamos. Pablo escribe esta carta quizás entre unos 6 meses a un año, y muy probablemente algo sucede. O llegó una carta que la iglesia empezó a leer y que parecía que fuera de Pablo, firmada como si fuera de Pablo, o llegó una persona hablando como si Pablo lo hubiera mandado, o simplemente refutando quizás las enseñanzas de Pablo. Y es ahí donde Pablo dice que no te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar, ¿sí? O sea, no seas fácilmente movido de vuestro modo de pensar. Y yo meditando un poquito en esto, creo que el día de hoy es tan común. Estamos viviendo otra vez esta cuestión de COVID-19, y es impresionante la información que hay en las redes. Es impresionante cómo en los grupos de nosotros de WhatsApp están llegando información. Llega un momento donde yo dejé de leer todo lo que puede estar ahí. La verdad, llega un momento donde es tanta información, algunas son verdaderas, algunas son falsas, otras no sabemos. Uno dicen que algo sí sirve, algo que no sirve, y llega un momento donde lo único que hace es perturbar. Hay tanta falsa información, mala información, de videos donde hay gente que está muriendo y que los están tirando, y tantos videos que salen de diferentes lugares, que lo único que hace, en vez de tener una tranquilidad a la iglesia el día de hoy, es una perturbación. Es algo que te empieza a inquietar. Y yo pensaba en eso, porque creo que Pablo dice: hey, no se dejen mover fácilmente. En cuanto al tema de la venida del Señor, no te dejes mover por nada que estén diciendo. ¿Por qué? Porque recuerden que en aquel tiempo la iglesia de Tesalónica está pasando por una tribulación, persecución y prueba, tribulación. Entonces llegó alguien a decirles que ya están pasando la tribulación, y que Cristo ya había venido y que ellos habían quedado. ¿Sí? Es como si ahorita nosotros estamos transmitiendo en vivo, pero habrá gente que va a estar viendo esta enseñanza quizás mañana en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y de repente, hermanos, queremos decirles que este culto está grabado y nosotros ya nos fuimos con el Señor, y los que lo están viendo ya se quedaron, ¿verdad? Sería algo así como que ¿qué está pasando? Bueno, algo así estaba sucediendo. Llegó alguien a decirles: hey, esta tribulación que estamos pasando es la que el Señor nos había dicho. Ya estamos en la tribulación, y la iglesia se fue, y adivinen qué, nos quedamos, y la gente de la iglesia empezó a perturbarse. Por eso dice ahí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Esto habla de la actitud del alma, ni por palabra, si alguien se los ha dicho, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca, ¿sí? Ahora, interesante, porque aquí esta frase o esta cuestión de que dice el día del Señor, se está refiriéndose a la gran tribulación, ¿sí? Esta gran tribulación que al rato tendríamos que llegar a estudiarla cuando lleguemos a ver Apocalipsis, o que veamos Daniel. Vamos a estar viendo todo esto, pero me habla de esa gran tribulación, un periodo de juicio que Dios va a traer sobre toda la tierra,
que es un momento donde la ira de Dios vendrá como consecuencia del pecado del hombre, no porque Dios sea malo, sino por la misma maldad que hay en el hombre. Y entonces, ante esta cuestión de duda, de inquietud, donde la iglesia estaba perturbada, Pablo les va a decir, dice ahí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo empieza a decir, a ver, tranquilos, no se turben, aún no ha llegado, no ha sido todavía el momento, y pone algunas características o ciertos eventos para poder darnos cuenta de que su venida está cerca. Él habla acerca de del primer evento que podemos ver, es que no vendrá hasta que no, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta palabra es una palabra muy interesante, porque la apostasía me habla de abandono y rechazo de la fe, ¿sí? Me habla del abandono y el rechazo de la fe. Creo que al hablar de la apostasía es aquellos que han estado en la iglesia, han escuchado de Dios. Yo creo que nunca es un cristiano, sino que es gente que está en la iglesia, está metido en la iglesia, escucha, incluso a lo mejor hasta enseña, pero al final hay un abandono y un rechazo por completo, no momentáneo. No es como aquel que se enfría, sino aquel que por completo es un rechazo completamente a lo que es la fe. Y bueno, Pablo nos habla de la apostasía también en Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Dice de esta manera, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a abandonar, van a rechazar completamente la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque la hipocresía de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Me llama la atención porque me dice que en los postreros tiempos muchos van a abandonar la fe escuchando espíritus engañadores. Y yo quiero decir algo, hermanos. Yo sé que hoy estamos en tiempo donde no podemos estar yendo a la iglesia y estar cerquitas con ustedes y estar enseñándoles la palabra. De repente no es tan fácil como cuando nos veíamos y estábamos en contacto muy directo. Pero creo que hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy todo es lo que vemos, lo que escuchamos, las predicaciones, las enseñanzas que hay a través de línea. Yo quiero decirte algo, a mí me preocupa mucho la cuestión que Pablo tiene para con la iglesia. Cuidado, no te dejes engañar, no te dejes mover de tu manera de pensar, no te turbes, y que no haya nada que pueda cambiar tu manera de pensar. Otra vez, no por lo que yo diga, sino por lo que va en contra de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado de lo que escuchas. Ten mucho cuidado de lo que estás recibiendo, porque es importante y tener mucho cuidado de poder ver a quién escuchamos y qué es lo que estamos escuchando hoy en nuestros días. Porque de repente es tan fácil dar palabra, dar profecía, declaraciones, decretos, no sé qué de dónde sacan, y sin entender que Dios tiene un plan y un propósito en medio de cualquier situación. Entonces no te dejes mover. Dice, en los postreros tiempos va a venir gente que va a apostatar de la fe. En segunda de Timoteo también, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Estamos viviendo, creo que, tiempos peligrosos en los días de hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego dice algo muy importante, que tendrán apariencia de piedad. La piedad es aquello que le agrada a Dios. Tendrán una apariencia que están bien con Dios. Tendrán una apariencia que son espirituales, ¿sí? Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces creo que Pablo nos está hablando de nuestros tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hoy estamos viendo, lo que estamos escuchando, porque vendrá gente que tendrá esa apariencia de piedad, pero que no quieren saber nada con Dios, y lo único que van a hacer es tratar de engañarte. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que ves, cuidado de quién dice, como decía Pablo, ya sea por palabra, ya sea por carta, bueno, hoy diríamos ya sea por internet, ya sea por donde sea. Ten cuidado con lo que tú estás escuchando, ¿sí? Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 también dice, ¿sí? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Entonces son tiempos donde la gente va a abandonar y va a rechazar la fe. Ahora, en base a esto que yo acabo de leer, yo quiero decirte, creo que hoy tristemente estamos viviendo tiempos así. Hoy la gente está más preocupada por escuchar un mensaje motivacional. Andan buscando quién les puede motivar o les puede quitar el temor hoy en estos días de tanta problema y dificultad. O sea, busca a alguien que quizás te empieza a decir cosas que él desea o siente o piensa. Empieza la gente a buscar más, algo que motive sus vidas, que realmente escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios quiere decir en día. Porque hoy a mí me impresiona, porque estando en este sentido de ir estudiando la palabra verso a verso, me ayuda a entender que lo que hoy Dios a nosotros nos quiere decir no es tanto no temas, no es tanto yo voy a guardarte, no te vas a enfermar, sino lo que Dios hoy a nosotros como iglesia nos quiere decir es: yo vengo pronto. Y la pregunta es, ¿qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar lo que todos quieren escuchar o quieres escuchar lo que hoy Dios te quiere decir a ti? Y lo que hoy Dios a nosotros como iglesia nos ha llevado en este proceso es que puedas entender, claro, Dios te ama, Dios te protege, Dios está contigo, no tengas temor. Claro que todo eso, pero la alerta que Dios nos está diciendo hoy es: yo vengo pronto. Hay gente que está preocupada porque ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a pagar la economía mañana? Y hay gente que está tan preocupada por eso. ¿Y qué tal si Cristo viene hoy? El problema es que no escuchaste lo que Dios te está queriendo decir. Y el día que, si ese Cristo viene hoy, diríamos que cuando lleguemos al cielo, ni todo lo que me preocupé, ¿no? Ni toda la angustia que estuve, y todo lo que me guardé y todo. Si Cristo iba a venir hoy, pues yo creo que eso, si hoy nosotros supiéramos que Cristo viene hoy en este día, creo que nos despreocuparíamos de muchas cosas. Creo que Dios quiere que entiendas eso. Él viene pronto. Lo ha prometido y esperamos que Él venga. Otra vez, tampoco estoy hablando que no estemos preparados y que no seamos cuidadosos. No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando que mi confianza está en Él. Y mi confianza debe de estar en que Él viene pronto. Y esa es la esperanza que tenemos. Ahora, esto de la apostasía, también es triste el saber que tenemos amigos, conocidos, que estaban con nosotros y ya no están. Ahora, más triste no es que, bueno, se enfrió, estamos motivándolo, mañana viene y sigue creyendo en Dios. Bueno, creo que es natural, pero de repente conocemos gente donde quieren
eran líderes, era gente que trabajaba, gente que ministraba y que hoy no quieren saber nada de Dios. Incluso se autonombran ateos y autonombran no quieren saber nada de Dios. Bueno, creo que eso lo estamos viviendo hoy en día. Apostasía, claro que existe, claro que la hemos estado viviendo. Y creo que es importante que estemos cuidando siempre en lo que nosotros hemos creído. Por eso es la importancia de leer la palabra. Por eso es la importancia de la doctrina para poder estar firmes. Ahora, la segunda característica que Pablo dice, aparte de que no vendrá hasta que no venga la apostasía, dice en el versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Acabamos de hablar sobre ello. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí se refiere ahora del anticristo. Hay diferentes pasajes, tanto en Apocalipsis, Jesús mismo lo dice, y en Daniel, donde me hace referencia acerca que el hombre de pecado se refiere a lo que es el anticristo. El hijo de perdición es el anticristo. Daniel también lo llama, creo que cuerno, o le llama también el príncipe, porque se levantará, pero no será un rey, sino que es un príncipe. Ya él me habla que es el anticristo. Ahora, interesante, porque el anticristo, este hombre podría ya estar viviendo en este mundo. Ahora no nos hemos dado cuenta. Si él viene pronto y si viene hoy, claro que ya está viviendo. O sea, tengo que pensar, no podemos decir, híjole, que el día que aparezca, bueno, el día que va a aparecer, pero puede ser que él ya esté en este mundo. La venida de él está tan cerca, estamos esperando, estamos anhelando, que puede ser que él ya esté, pero aún no se ha manifestado. Ahora, es interesante porque durante la historia, a muchos personajes de la historia le han dicho o han pensado que es el anticristo, ¿no es cierto? De repente, bueno, creo que el más común que la gente ha pensado es Hitler, ¿no? Que Hitler pensaban que era el anticristo y pues nada que ver, ¿no? Y ahora de repente, algunos decían que hace unos años que Obama era y que de repente el Papa, y bueno, tantos personajes que de repente mencionan. Y que no quiero dañar ni nada, simplemente estoy diciendo que gente lo ha pensado y no fueron. Entonces, vamos a ver que él no se ha manifestado, pero él se va a manifestar. Interesante, porque nunca me había dado cuenta, y estudiando me di cuenta que Jesús así nombra también a Judas. Ustedes leen en Juan 17:12. Nada más como una referencia, porque a mí se me hizo interesante. Cuando Jesús está orando al Padre, él se refiere a Judas como el hijo de perdición. Dice Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, interesante, porque algunos consideran que el hijo de perdición simplemente se refiere a aquel que es condenado. Y creo que a eso está refiriéndose cuando Pablo dice: cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, interesante, porque en el versículo 4 de Tesalonicenses, del capítulo 2, dice que se va a oponer y se levantará contra todo lo que se llama Dios. Y no vamos a meternos mucho, porque estudiar el anticristo y todo el personaje nos tomaría mucho tiempo, pero simplemente vamos a tomar la cuestión de que el anticristo quizás podría ser un líder económico, porque al momento en que es el rapto y que la iglesia sea levantada, lo hemos estado mencionando, cuando sea el rapto, la iglesia será arrebatada con violencia, y dice que estarán dos, y uno será levantado y el otro se quedará. ¿Te puedes imaginar el caos que hay ahorita? Bueno, hoy en el mundo tenemos un caos mundial por la pandemia. Y es impresionante lo que estamos viviendo el día de hoy. Nunca nos había tocado vivir algo así.
Pero te puedes imaginar lo que sucederá. No que alguien está enfermo o que un virus te puede tocar, sino que miles de gentes, millones de gentes en el mundo desaparecieron. Será algo que será bien impresionante, donde es un montón de gente que desapareció, gente que no está aquí. Va a ser un caos. Y entonces levantará una persona. Creo que va a haber una cuestión mundial, una crisis mundial, y entonces se levantará alguien que podrá, bueno, que tendrá todas las características de un líder y que unificará todo el mundo en una sola moneda, y en su momento será alguien que traerá paz, será alguien que todo lo verán bien, todos lo aceptarán, y será alguien que empezará a tomar el control. El tiempo de la tribulación, me dice la palabra, que son 7 años. En los primeros 3 años y medio todo estará bien. En los primeros 3 años y medio será bueno, tendrá una relación con los judíos, estará en paz con ellos. Pero después de 3 años y medio se levantará, ¿sí? Y entonces creo que será bien interesante, porque será un conflicto bien fuerte, porque dice que se le va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Dice también ahí, lo que vamos a leer, se sentará en el templo de Dios como Dios, pero no va a ser Dios. Y eso es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque el templo no está todavía. Algunos consideran que está en donde está la mezquita, y que ahí va a ser. Otros dicen que a unas 100 yardas a un lado será el lugar. Pero lo interesante es que hay un grupo hoy de judíos que ya tiene todo preparado para empezar la construcción del templo. Esto es bien interesante. Entonces, todo está cerca. Este hombre va a demandar adoración. Se va a hacer pasar por Dios cuando no es. Y creo que esto es algo tan normal que vemos desde el inicio del mundo, de la creación más bien. Porque ¿qué quiso hacer Satanás? Quiso ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? No morirás, sino que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y creo que hoy en día algo que la gente está tratando de hacer, o de pensar, o de vivir, es igual, el querer ser siempre igual a Dios. Ahora la pregunta será, ¿vamos a conocer al anticristo? Pues yo creo que no. A lo mejor lo vamos a conocer antes de que sea el anticristo y se levante, ¿no? Si anda en una cuestión de líder mundial. Pero nosotros como iglesia, pues no lo vamos a conocer. ¿Por qué? La iglesia será levantada y entonces empezará la tribulación. Esto es algo, pues, bueno para nosotros. Sigamos leyendo, versículo 5. Dice Pablo, versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Bueno, esto es algo interesante, porque pues no sabemos qué es lo que Pablo les decía, ¿verdad? Entonces nos hubiera gustado estar con Pablo para decir, sí me acuerdo, Pablo, lo que nos dijiste, ¿verdad? Pero como no, bueno, ahí queda esa cuestión de que él ya les había hablado del tema. Versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí hay algo interesante, porque dice Pablo, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Pues al anticristo. Porque puede ser que ya esté aquí, pero no se ha manifestado. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, algunos consideran la iglesia. Algunos piensan que es la iglesia, porque la iglesia está aquí, la iglesia la mantiene, la iglesia está trabajando, la iglesia está activa, y bueno, y eso lo detiene. Otros piensan que lo detiene es el Espíritu Santo. Y yo creo un poquito más que es el Espíritu Santo, porque es Él el que tiene el control de todo, ¿cierto? O sea, ¿quién es el que opera la voluntad de Dios? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que vive en nosotros? ¿Quién es el que mueve la iglesia? Pues es el Espíritu Santo. Y si Él, aunque vamos a pensar, ya esté hoy con vida y que no se ha manifestado, es porque es el Espíritu de Dios que lo detiene todo. Pero cuando el Espíritu Santo le permita, la iglesia sea levantada, creo que es entonces cuando Él se va a manifestar. Después, en el rapto, pues el Espíritu Santo empezará a hacer su función, la promesa que hemos tenido. Y entonces creo que es ahí cuando el hombre de perdición, de pecado,
se va a manifestar. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención, si vamos tantito, por favor, a primera carta de Juan. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, Juan también me habla del anticristo. Pero me llama la atención que no se enfoca solamente a una persona, sino se enfoca más bien a un carácter o un sentido en un grupo de personas. Porque dice, versículo 18, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, está hablando la iglesia, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es interesante. Primero dice el anticristo viene. Juan no está confirmando o está diciendo pues viene el anticristo, pero han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora ustedes van a preguntarse, ¿estamos en los últimos tiempos? Yo creo que sí. Han surgido muchos anticristos. ¿Por qué? Y esto es interesante. Salieron de nosotros. ¿De dónde? Pues de la iglesia. Pero no eran de nosotros. Aquí es donde yo considero y yo creo que alguien que es apóstata de la fe, alguien que tiene esta actitud de anticristo, nunca fue cristiano. Estuvo en la iglesia, participó en la iglesia. Es como cuando le dijeron a Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús le dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no le dice: ah, sí, aquí andabas, pero te me fuiste. No, él dice: nunca os conocí, nunca hubo un encuentro, nunca una relación. Y yo creo que aquí cuando dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces simplemente para mí fue importante el poder comentar, porque bueno, estamos viviendo un tiempo donde la gente hoy son anticristo. Gente no quiere saber nada de Dios, está negando la fe. Y creo que esto es bien interesante, porque hoy, si tú estás escuchando y no has creído en Cristo, y te consideras como alguien que no ha creído en el Padre, en el Hijo realmente, bueno, hay una oportunidad para ti, porque Dios tiene algo especial. Continuemos y te vas a dar cuenta. ¿Cuál es el fin del anticristo? Versículo 8, regresamos a Tesalonicenses, versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué va a pasar? Bueno, el Señor dice ahí: lo matará y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál venida? Bueno, ahora me está hablando de la segunda venida. Ya no es el rapto, ahora me habla de la segunda venida. ¿Por qué? Porque estará en la tribulación, el anticristo estará aquí, pero cuando el Señor venga con su iglesia, que vengamos nosotros con él, vendrá con poder y con gloria, y él lo va a destruir en su venida. ¿Sí? Luego dice, versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. ¿Sí? Y esto me habla que él va a tener una cuestión de poder tener señales de parte del enemigo, ¿no? Y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que vaya a engañar a todos aquellos que no han creído en él, que no han creído en Cristo. Entonces vendrá con poder, con señales, con prodigios. La Biblia me habla que estará en el anticristo, estará el falso profeta y estarán haciendo señales, y mucha gente le va a creer. ¿Para quién está esto? Dice, ¿para qué Dios lo ha permitido? Versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Sí? El engaño va a ser para los que se pierden. Nosotros ya nos tenemos ahí. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Entonces, aquí está el secreto. ¿Quiénes van a ser engañados? ¿Quiénes no van a recibir o van a ser parte de esto? Dice, los que no recibieron el amor de la verdad. Y creo que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos a nosotros en base a eso. O sea, Dios, si algo se ha mostrado, es su amor. Si algo podemos ver cada día, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice que aún Dios sabía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él dio su vida por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios mostrando su amor. Y es triste el saber que es la gente que no quiere saber nada del amor de la verdad. Bueno, la verdad aquí es Cristo, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y es triste saber, incluso hoy en día, es triste ver gente que aunque esté pasando por momentos difíciles, no quiere saber nada del amor de Cristo, del amor de Dios. Aquel que no ama a Jesús, no quiere decir que Dios no te ame, no, Dios a todos nos ama. Pero aquel que no ama la verdad, dice ahí, se va a perder. Para ellos es este engaño. Para los que no quieren recibir nada del mensaje. Y creo que en base al llamado que Dios nos hace a cada uno a la salvación, es un mensaje de amor día a día sobre nosotros. Y lo que Dios quiere es salvarte. Dice ahí, estamos en el versículo 10, dice, y el amor de verdad para ser salvos. ¿Salvos de qué? Bueno, pues salvos de la ira, ¿sí? Salvos del pecado, salvos de la muerte eterna, ¿sí? Entonces, creo que es importante que podamos estar viendo esa seguridad y esa confianza que tenemos en Dios. El amor de verdad es para poder librarnos de la ira, ¿sí? Es olvidarnos completamente o salvarnos completamente de esa muerte eterna que el hombre está condenado. Y Dios quiere salvarte. Y el secreto está en que puedas recibir el amor de Dios, ¿sí? Vamos, por ejemplo, vamos a Juan capítulo 3, verso 17. Juan 3, 17. Porque alguien puede decir, creo que Dios es malo. Creo que Dios pues es un Dios de amor, dicen, pero vino a condenar al mundo, ¿o qué está pasando? Y Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, no es Dios condenando al mundo, es Dios que mandó a su Hijo para que el mundo fuera salvo por él. Pero aquel que no cree en Jesús ya está condenado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Estamos condenados a una muerte eterna. Entonces, no es que Dios te esté condenando, no, es una consecuencia de tu pecado, de tu desobediencia. Y hoy lo que Jesús viene a traer es vida para que tú puedas ser salvo por completo, ¿sí? Entonces, Dios no condena y quiere que todos podamos tener esa vida eterna. Entonces, necesitamos creer. Si tú nunca has creído en Jesús, hoy has recibido su amor, cree en Él, recibe el amor de la verdad para salvación. Creen que Dios vino a dar su vida por ti en la cruz del Calvario. Esta semana veremos sobre Semana Santa todo lo que es el caminar de Jesús hasta la cruz, hasta la victoria que tendremos también de su resurrección. Pero es ahí donde tenemos que aprender a creer y a recibir el amor de la verdad, ¿sí? Pero ¿qué hay para nosotros? Versículo 13. Aquí me habla de los últimos versículos, me habla, a algunos le podemos ver el evangelio resumido en algunos versículos, ¿sí? Porque es lo que ahora Dios ha hecho por nosotros, a diferencia que el anticristo es de los que
no reciben la salvación, ¿sí? El anticristo es lo que no creen en Jesús, y las consecuencias que van a tener, que se van a perder y tener un juicio eterno. Bueno, los que hemos creído, vean lo que Dios ha hecho por ti. Versículo 13. Pero nosotros, la iglesia, los que hemos creído, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos. Y lo primero que dice, amados por el Señor. Creo que lo primero que me muestra es el amor de Dios sobre nosotros. Qué importante es saber que hemos sido amados por Dios. Creo que no lo vamos a leer, pero Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, ¿qué? Te he prolongado mi misericordia. Y es ahí donde tengo que entender qué importante es saber que Dios me ama. Simplemente, bueno, ama a todo el mundo, ¿verdad? Pero los que hemos creído en Él, los que hemos recibido la verdad, bueno, Dios nos ama. Y quiero decirte que tú lo entiendas: Dios te ama. No se te puede olvidar eso nunca. Dios te ama. Dios te ama de una manera tan especial. Dios te ama y tiene el control completamente de tu vida. El segundo punto, ahí mismo en el versículo 13 dice: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El segundo punto que me encanta es que, aparte de que Dios te ha amado, Dios te ha escogido desde el principio. La Biblia me dice en Efesios 1:4 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido. Y es ahí donde uno tiene que entender que es un privilegio que estemos con Dios. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué privilegio tenemos hoy, hermanos. Qué privilegio. Porque hoy el mundo debe de estar más preocupado por la venida de Cristo, los que no creen en Jesús, que por la pandemia que estamos viviendo. Hoy la gente que muere, estamos viendo gente que pierde su vida y sin Cristo, ellos deberían estar más preocupados por su salvación antes de morir, claro. Pero nosotros que tenemos una esperanza, una confianza en los que hemos creído, que hemos sido amados, qué privilegio el saber que mi vida está segura en Él, porque Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo que ya me escogió? ¿Sí? ¿Cómo que ya me escogió? Pues Él lo sabe todo. Si apenas acabo de nacer y antes, bueno, Él lo sabe todo. En Pedro me dice por medio de su presciencia. A través de su presciencia es como nosotros hoy podemos aprender a ver lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que va a hacer por nosotros, cómo nos ha escogido desde la fundación del mundo. Sigamos leyendo en el mismo versículo 13. Hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Juan 3:16 me dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga esa vida eterna. Otra vez, es un privilegio. Dios te ha escogido para salvarte. Dios te ha escogido para que estés con Él para siempre, una vida eterna. Ahora, interesante o importantísimo, porque en todo esto no tenemos nosotros nada que hacer. Él nos ha amado, Él nos ha escogido y Él nos ha salvado. ¡Qué privilegio! O sea, aquí no es, bueno, hermano, si te portas bien alcanzarás salvación. Bueno, si vienes a la iglesia alcanzarás, si dudas o si cantas, no. Aquí me habla simplemente que por el hecho de que nosotros hemos creído en Él, hemos recibido el amor de verdad, Él me ama, Él me ha escogido y Él también me ha salvado. Versículo 14 dice, versículo 3 igual: mediante la santificación por el espíritu de la fe y en verdad. Entonces, ¿qué más me ha hecho? Me ha amado, me ha escogido, me ha salvado y me ha santificado. Dice para santificación. ¿Qué quiere decir eso? Donde Dios nos ha apartado solamente para Él. Y es una bendición. Yo creo que esto lo entendemos mejor como cuando alguien se casa. Cuando alguien tiene un compromiso en el matrimonio y te puedes guardar en fidelidad para tu esposo, para tu esposa, siempre es un privilegio.
y más en nuestros días. El hecho de que Dios te haya apartado para Él solo es una gran bendición, es un gran privilegio. Que Dios haya dicho, yo quiero que estés conmigo para siempre. Entonces, esto Dios lo ha hecho. Y dice ahí, por el Espíritu. Y si te das cuenta, viene con E mayúscula, o sea, por Dios. Y dice, y la fe en la verdad, y por tu fe en Cristo. O sea, Dios mismo es el que te da la fe. Dios mismo es el que te da la salvación. Entonces, todo lo ha hecho Dios por nosotros. Te ha amado, te ha escogido, te da salvación, te ha apartado por Él y para Él. Verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Y otra vez un punto importante: no solamente te amó, te escogió, te salvó y te santificó, sino que además Él te ha llamado. ¿Cómo te llamó? A través del evangelio. Por eso el evangelio llegó a tu vida un día. Y por eso a través del evangelio Dios dice, te amo. Dios te dice, te he escogido, te he apartado para mí. Es a través del evangelio que tú has creído lo que Dios tiene pensado para ti. Por eso nosotros tenemos que compartir el evangelio, porque la manera en que la gente pueda creer el amor de verdad es a través del evangelio. Y otra vez, lo hemos dicho, estamos en la mejor etapa o época de hablarle a la gente del amor, de la verdad, del evangelio hoy en nuestros días. Comparte lo que Dios puede hacer en nuestras vidas en todo momento, ¿sí? Y dice el versículo 14, por lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos estamos aquí. Pablo dice, Cristo viene pronto, será el rapto y un día alcanzaremos la gloria. Veremos la gloria, estaremos con Él, seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y le pido dos cosas. Creo que hoy Dios quiere que aprendas estas dos cosas. La primera, que puedas estar firme. Y creo que Dios te dice hoy, quiero que aprendas a estar fiel. Viene tribulación, se van a levantar anticristos, vendrá información equivocada, vendrá cosas que van a perturbarte y te van a desorientar. Pero yo creo que entiendas algo. Si tú has creído, yo te he amado, yo te he escogido, yo te he salvado, te he santificado y te he llamado. Lo único que quiero que aprendas es estar firme. Sé fiel. Permanece firme, permanece fiel. No te muevas ni a un lado ni a otro. Y también dice, y retén la doctrina. Bueno, la doctrina es la palabra de Dios. Yo quiero que entiendas algo. La doctrina es la base de lo que tú eres. Porque lo que tú crees en base a la enseñanza es la manera en que tú te vas a comportar. Cuando tú aprendes la verdadera palabra de Dios, la doctrina correcta, entonces vas a poder permanecer firme. Y dice Pablo, lo que has aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y yo quiero decirte, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que estamos viviendo. Permanece firme y cuidado de la sana doctrina. No sé qué se va a levantar más adelante. No sé qué van a decir más adelante. Pero la única manera de permanecer firme e inamovible es a través de la palabra de Dios, la sana doctrina para poder caminar en lo que Él quiere, ¿sí? Y el versículo 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, una vez más, por si te vea, ¿no lo entendiste bien? Nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros? Te ha amado, te ha dado una consolación eterna. Por eso podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me encanta cuando de repente ante esta situación hablamos con algún hermano y me dice, hermano, yo estoy preparado. Si Dios me llama hoy a su presencia, estoy listo, me puedo ir a la hora que quiera. No tememos. Y esa es una gran bendición. Es esta consolación eterna que tenemos. Que el día en que yo cierre los ojos en este mundo, los voy a abrir inmediatamente en la presencia de Dios. Y nos ha dado una esperanza por gracia, una esperanza que no merecemos. Y dice el versículo 17, conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. ¿Por qué le dice conforte vuestros corazones? Bueno, acuérdense que la iglesia estaba atribulada, estaba asustada,
Pablo, ¿a poco es cierto que vino Cristo y nos quedamos? ¿Que es cierto que es la tribulación que ya se había mencionado? Entonces Pablo dice, no, tranquilos, que sus corazones sean confortados. Y creo que hoy podemos terminar ese tiempo pensando en eso. Cuando Dios te quiere hoy decir, hey, tranquilo, que tu corazón esté confortado. No temas a lo que pasa en el mundo entero. Que nada te sacude. No, no. Yo soy el que te amo, yo soy el que te he escogido, yo soy el que he hecho la obra completamente en ti. ¿Sí?